Hay momentos en la Escritura en que el cielo parece inclinarse, no con truenos ni fuego, sino con un susurro que reordena el alma. Las bienaventuranzas son ese tipo de momento. Mucho antes de la cruz, antes de la tumba vacía, antes de que la iglesia naciera, había una colina y una multitud. Gente común, con manos callosas y corazones cansados. Algunos vinieron por sanidad, otros por esperanza. La mayoría no sabía qué esperar, pero entonces Jesús se sentó, sin trono, sin trompeta, solo la autoridad serena de un hombre cuyas palabras resonarían por siglos. Y cuando abrió la boca, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa fue la primera frase, y rompió todo. Esto no era un sermón más, no era un llamado a religión ni a rebelión. Era el plano de un reino que no se edifica en poder ni orgullo, sino en rendición, hambre y misericordia. Era el manifiesto de un rey cuya corona serían espinas, cuyo trono una cruz, y cuya victoria comenzaría en debilidad. Las bienaventuranzas no son poesía suave, son convulsión espiritual. Expone las mentiras sobre las que edificamos nuestras vidas e invita a algo más profundo, algo más duro, algo santo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros las hemos escuchado tantas veces que el impacto se nos ha pasado. Pero, ¿y si hemos dejado pasar lo que Jesús estaba diciendo de verdad? ¿Qué si bienaventurados no habla de consuelo, sino de confrontación? ¿Qué si esta lista no fue pensada para tranquilizar, sino para despertar? Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de verlo todo. Estas 8 frases cortas no son promesas aisladas. Son un avance espiritual, un viaje, desde el vacío espiritual hasta la recompensa eterna, del lamento a la misericordia, de la pureza a la persecución. Y justo cuando parece que las bendiciones son para los débiles, empezarás a ver la fortaleza que Dios esconde dentro de la rendición. Este es el sermón con el que Jesús presentó su reino, no con reglas, sino con inversión. Las bienaventuranzas le dan vuelta al guión de todo lo que el mundo celebra. Así que vamos a recorrer cada una, despacio, con honestidad, sin filtros. Y mientras lo hacemos, quiero que te preguntes, ¿en qué parte de esta historia estás tú? Porque esto no se trata solo de lo que Jesús dijo en una colina hace 2000 años. Se trata de lo que Él sigue diciendo, a ti, ahora mismo. Y si realmente comprendes las bienaventuranzas, te romperán, luego te sanarán, y nunca volverás a ser el mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Es solo una frase, pero hace temblar el suelo bajo nuestros pies. Desde la primera palabra, Jesús no está hablando a los fuertes, los seguros de sí mismos o los exitosos. Está hablando a aquellos que saben que no lo tienen todo resuelto. Comienza su manifiesto del reino con una invitación a los quebrantados espiritualmente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa frase debió dejar a la multitud sin aliento. En su mundo, muy parecido al nuestro, la bendición se asociaba con riqueza, poder, linaje religioso. Pero Jesús mira directamente a los que se sienten vacíos y los llama herederos del cielo. Ser pobre en espíritu no es fingir que no valemos nada. Es admitir que no somos suficientes y que nunca se suponía que lo fuéramos. Es ese momento en el que dejas de actuar, dejas de fingir y finalmente dices, Dios, ya no me queda nada. Ni pulidez, ni perfección, solo necesidad. Y ahí es donde empieza el reino. Porque mientras sigamos creyendo que estamos espiritualmente llenos, mientras nos aferremos a nuestra justicia, a nuestro desempeño,
a nuestro orgullo. No hay espacio para Dios. Pero cuando venimos con manos vacías y un corazón honesto, Él no nos rechaza, nos recibe. Esto no es debilidad, es el inicio de la sabiduría. El mundo dice, cree en ti mismo, pero el Evangelio empieza con esta verdad. Necesitamos un Salvador, y hasta que no reconozcamos nuestra necesidad, nunca conoceremos la profundidad de su misericordia. Quizá por eso Jesús puso esta bienaventuranza primero. Es la puerta hacia todas las demás. Sin pobreza espiritual no hay lamento, ni mansedumbre, ni hambre de justicia. No puedes subir al monte del Señor si crees que ya estás en la cima. Y si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno, que tus oraciones están rotas, que tus fracasos te descalifican de la gracia, Jesús te está hablando a ti. No está pidiendo perfección, está pidiendo rendición. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué es eso que aún estás sosteniendo? ¿Qué crees que te hace digno? Porque el reino no comienza con lo que traes. Comienza con lo que estás dispuesto a soltar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. Suena como una contradicción. ¿Cómo puede ser una bendición el lamento? Vivimos en un mundo que evita el dolor a toda costa. Nos distraemos, nos medicamos, fingimos que todo está bien, pero Jesús mira directamente nuestro dolor y lo llama Tierra Santa, no porque el dolor en sí sea bueno, sino por lo que despierta en nosotros. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, no está hablando de una tristeza superficial o de una decepción pasajera. Habla de un dolor más profundo, un quebranto por el pecado, por la injusticia, por el peso de un mundo que no es lo que debía ser. Es el tipo de lamento que te alcanza cuando dejas de anestesiarte y por fin sientes el peso de lo perdido. Es ese momento silencioso en el que admites cuán lejos ha vagado tu propio corazón. Es el grito que se escapa cuando pensabas que ya habías sanado, pero no. No es debilidad, no es dramatismo, es duelo y es real. Y Jesús no dice, evita el lamento. Él dice que es el camino al consuelo, porque Dios no está ausente en nuestro dolor. Él se acerca a Él. El Salmo capítulo 34, versículo 18 dice, El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Hay algo sagrado en el dolor que se rehúsa a conformarse con lo que es, que anhela lo que debería ser. Ese tipo de lamento rompe el alma para que la gracia pueda entrar. Y la promesa no es vaga. Ellos serán consolados, no con clichés, no con esperanzas vacías, sino con la presencia del mismo Consolador, el Espíritu Santo, que camina con nosotros, llora con nosotros y susurra, no estás solo. Tal vez te han dicho que tus lágrimas son debilidad, tal vez has intentado contenerlas, con miedo de que si sueltas no podrás parar. Pero Jesús dice, te veo, eres bienaventurado, serás consolado. Esto no se trata de desesperación, se trata de transformación. Porque cuando lloras con Dios, Él no solo sana tu corazón, lo suaviza, lo moldea hasta hacerlo más parecido al suyo. Así que aquí está la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir el peso de lo roto? En el mundo, en otros, en ti. Porque solo los corazones que lloran pueden ser verdaderamente restaurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Si Jesús hubiera querido que la multitud se dispersara, este habría sido el momento. Porque la mansedumbre no era una virtud en el mundo romano,
Era un defecto, una señal de debilidad, una etiqueta reservada para los pasivos, los impotentes, los que eran pisoteados por el polvo del imperio. Y en muchos sentidos, eso no ha cambiado. Aún celebramos a los audaces, a los ruidosos, a los seguros de sí mismos, a los que toman lo que quieren, a los que escalan sin importar a quién pisan. Pero Jesús dice algo que cambia toda la lógica. No son los dominantes los que heredan la tierra, son los mansos. ¿Pero qué significa realmente la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad, es fortaleza, bajo control. Es el caballo de guerra que responde al más leve toque del jinete, el fuego que no consume la casa, la espada que permanece envainada hasta el momento preciso. Bíblicamente, la mansedumbre es el carácter de quienes confían en Dios lo suficiente como para no tomar la venganza en sus propias manos. Es David perdonando a Saúl en la cueva, no porque tuviera miedo, sino porque temía a Dios más de lo que deseaba venganza. Es Jesús en silencio ante sus acusadores, no porque fuera débil, sino porque ya se había rendido a una voluntad más alta. La mansedumbre dice, podría, pero no lo haré, no a menos que Dios me guíe. ¿Y la recompensa? Ellos heredarán la tierra. Eso sigue sonando al revés, incluso hoy, pero es una de las señales más claras del reino. Los que hoy parecen pequeños reinarán por siempre. Los que ahora son ignorados serán exaltados. Porque el reino de Dios no se trata de subir peldaños, se trata de arrodillarse primero. Y quizás ahí es donde más luchamos. Queremos que Dios nos use, pero en nuestros términos. Queremos ser valientes, pero sin rendirnos. Queremos influencia, pero sin la humildad que la precede. Pero Jesús señala otro camino, uno que requiere autocontrol, confianza, paciencia, y la disposición de soltar la necesidad de demostrar quiénes somos. Así que déjame preguntarte, cuando eres ignorado, insultado, malinterpretado, ¿exiges ser escuchado o confías en que Dios te ve? Porque los mansos no son olvidados, solo están esperando la herencia correcta, una que el mundo no puede dar y jamás podrá quitar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. El hambre no es silenciosa, ruge, duele, exige ser saciada, y cuando Jesús pronuncia esta próxima bendición, no está hablando de un interés tibio o una devoción educada. Está hablando de desesperación, de un alma que anhela algo tan santo que lo siente como si se estuviera muriendo de hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es ese tipo de hambre que no se conforma, que se niega a ser adormecida con distracciones o ahogada en compromisos. Es un anhelo espiritual, no solo por ver justicia allá afuera, sino por llegar a ser justos aquí dentro. Y esa diferencia importa, porque vivimos en una época donde muchos claman por justicia, pero pocos lloran por su propio pecado, donde la indignación surge con facilidad, pero el arrepentimiento casi nunca le sigue. Jesús no está llamando a los autosuficientes, está alcanzando a los que sienten el vacío, a los que saben cuán lejos están de lo que fueron creados para ser, a los que se miran al espejo y dicen, tiene que haber algo más que esto, a los que siguen caminando, aunque no saben qué van a encontrar, pero saben que no pueden quedarse donde están. Y aquí está la promesa, ellos serán saciados, no con éxito, no con aplausos, sino con Dios mismo, con la justicia que anhelamos, no ganada, sino entregada, no alcanzada, sino recibida en Cristo. Porque solo Dios puede saciar un hambre que Él mismo sembró. Y si tú la sientes, esa necesidad, ese anhelo,
esa atracción hacia algo más puro, más profundo, más eterno, no es un defecto. Es prueba de que perteneces a otro mundo, pero ese tipo de hambre te va a costar. Significa alejarte de lo que antes te adormecía. Significa elegir el camino largo en vez del atajo. Significa dejar que sea Dios quien defina la justicia y no tus propios impulsos. Así que aquí está la pregunta: ¿con qué estás alimentando tu alma? Porque siempre serás llenado por aquello que persigues. Y los que tienen hambre de justicia, incluso cuando duele, incluso cuando se sienten solos, serán saciados de una manera que el mundo no puede explicar y jamás podrá imitar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. La misericordia no nace de forma natural, no cuando hemos sido heridos, no cuando hemos sido traicionados. Algo dentro de nosotros clama por justicia, por equidad, por compensación. Pero Jesús habla directo a esa herida y le da la vuelta. Bienaventurados los misericordiosos. Porque en su reino, la misericordia no es una debilidad que se reprime, es el reflejo del Rey. Mostrar misericordia es entrar en el dolor del otro y negarse a dejar que su error lo defina. No se trata de fingir que no pasó nada, se trata de escoger la compasión en lugar de la venganza. Es el padre que corre a abrazar al hijo pródigo antes de que termine su disculpa. Es Jesús inclinándose junto a la mujer sorprendida en adulterio y diciendo: «Ni yo te condeno». La misericordia no borra la verdad, pero la envuelve en gracia. Y lo impactante es que Jesús no dice: «Bienaventurados los que tienen la razón». Él dice: «Bienaventurados los misericordiosos». Porque quienes realmente han entendido la gracia, quienes saben lo que es ser perdonados, son los primeros en extender perdón. Pero eso cuesta, ¿verdad? Es fácil recibir misericordia de Dios y luego negársela a los demás. Aceptar el perdón mientras alimentamos el rencor. Memorizar la Escritura y guardar ofensas como trofeos. Y Jesús no nos deja hacer eso. Él dice que los misericordiosos recibirán misericordia, no porque la misericordia se gane, sino porque es señal de que hemos sido transformados de verdad. Si has probado la gracia de Dios, ella fluirá de ti. No perfectamente, no sin lucha, pero sí de forma evidente. Porque la misericordia es contagiosa y siempre deja una huella. Así que piensa en esa persona que te hirió, ese momento que aún revives. ¿Cómo se vería mostrar misericordia? No porque lo merezcan, sino porque Jesús te la mostró a ti. Aquí está la verdad. No pierdes poder cuando das misericordia. Lo reflejas, y un día, cuando estés delante del trono de la gracia, no será tu historial el que te salve. Será su misericordia, y aquellos que la dieron con libertad la encontrarán rebosando. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. De todas las bienaventuranzas, esta quizás sea la más íntima, y también la más incomprendida. Porque en un mundo obsesionado con la imagen, la pureza muchas veces se reduce a apariencias. Lenguaje correcto, comportamiento pulido, un desempeño externo. Pero Jesús no está hablando de manos limpias, está hablando de un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón. Tener un corazón puro no significa ser impecable, significa ser indiviso, íntegro, sincero. No se trata de aparentar que todo está bien, se trata de desear a Dios más que cualquier otra cosa. Es David clamando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Es la oración de alguien que ha fallado, que se ha arrepentido y que ahora anhela la cercanía de aquel
a quien ha entristecido. La pureza no se trata de evitar el pecado por el bien de la reputación. Se trata de amar tanto a Dios que cualquier cosa menos que santidad se siente como una traición al corazón. ¿Y la promesa? Ellos verán a Dios. No es una metáfora, es la recompensa, porque los de corazón puro no están distraídos por el desempeño, no están consumidos por la amargura, no están cegados por el orgullo ni enredados en motivos ocultos. Ven con claridad, no porque la vida sea simple, sino porque su devoción lo es. Y este tipo de pureza cuesta. Significa decir que no cuando todos dicen que sí. Significa ser honesto, incluso cuando te deja expuesto. Significa abrir las cortinas del alma y dejar que Dios limpie lo que nadie más ve. Pero vale cada sacrificio, porque no hay mayor recompensa que ver a Dios, no solo algún día en la eternidad, sino ahora, en los momentos silenciosos, en oraciones respondidas, en la forma en que su presencia aparece en medio de un día ordinario. Así que pregúntate, ¿está dividido tu corazón? Porque Dios no quiere una actuación, quiere una persona, completa, honesta y suya. Y si estás dispuesto a venir con un corazón que dice, Señor, te deseo más que a nada, empezarás a verlo de formas que nunca imaginaste. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. La paz es una de esas palabras que amamos en teoría, pero que nos cuesta vivir en la práctica, porque la verdadera paz no significa mantener a todos contentos, no significa evitar conflictos o fingir que todo está bien. Ser pacificador es desordenado, requiere entrar en medio de la tensión, no para ganar, sino para restaurar. Y eso es lo que Jesús bendice. Bienaventurados los pacificadores, no los que simplemente mantienen la paz, los que la hacen, aquellos que no temen pararse en la brecha, que construyen puentes donde por años solo ha habido muros, que eligen la reconciliación incluso cuando el rencor sería más fácil, porque esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios, y Él hizo la paz con nosotros por medio de la sangre de su Hijo. Así que cuando nosotros buscamos la paz con otros, no solo reflejamos su carácter, entramos en su misión. Por eso Jesús dice, serán llamados hijos de Dios. No porque hacer la paz gane la salvación, sino porque demuestra semejanza. Los hijos se parecen a su Padre, y Dios es el Dios de paz. Pero seamos honestos, hacer la paz es difícil. Significa escuchar cuando preferiríamos acusar. Significa perdonar cuando el dolor todavía arde. Significa decir la verdad, no para herir, sino para sanar. Y la tentación siempre será evitarlo, alejarnos, decir, no es mi responsabilidad. Pero Jesús nunca evitó el quebranto. Él entró directo en él y nos invita a hacer lo mismo. Así que, ¿quién en tu vida se siente como un enemigo? ¿Dónde el silencio ha reemplazado la relación? Quizá la paz que Dios quiere traer empieza contigo. No siempre saldrá como esperas. La paz no garantiza que los demás responderán, pero cuando la buscas, cuando eliges la gracia en vez de la venganza, la humildad en vez del orgullo, el cielo lo nota, y eres llamado hijo de Dios, no solo de nombre, sino por semejanza, porque cada vez que luchas por la paz, no con armas, sino con amor, haces eco del que hizo la paz contigo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Esta es la bienaventuranza que nadie quiere reclamar.
Nos gusta la idea de la bendición. Hablamos de gozo, paz, consuelo, propósito, pero persecución. Esa es la parte que preferiríamos saltarnos. Y sin embargo, Jesús la coloca justo al final, no como una nota al pie, sino como una advertencia final y una recompensa final. Porque si vives según las bienaventuranzas, si caminas el camino de la humildad, del lamento, de la misericordia, de la pureza, de la paz, eso te va a costar. No todos van a aplaudirte por amar la justicia. No todos van a entender cuando eliges la gracia en lugar de la venganza, la pureza en lugar del compromiso, la obediencia en lugar de la popularidad. Jesús dice: bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mateo capítulo 5, versículo 11. No dice sí, dice cuándo, porque mientras más tu vida se parezca a la suya, más el mundo reaccionará del mismo modo que reaccionó ante él, con sospecha, con resistencia, a veces con hostilidad. Pero esto no es una maldición, es una confirmación. La persecución, cuando viene por causa de la justicia, es una señal de que el reino está vivo en ti, que la luz está brillando tan fuerte, que la oscuridad se siente expuesta. ¿Y cuál es la recompensa? De ellos es el reino de los cielos. Es la misma promesa que se le da a los pobres en espíritu, la primera bienaventuranza. Es como si Jesús cerrara el círculo diciendo: los que empiezan sin nada y lo soportan todo, son míos. A lo largo de la Escritura, esta verdad se repite. Hebreos capítulo 11 habla de aquellos que fueron pobres, perseguidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Y sin embargo, el cielo se quedó maravillado. Así que si has sido burlado por tu fe, incomprendido por tus convicciones, rechazado por elegir a Jesús, escucha esto: no estás olvidado, no estás descalificado, estás bendecido, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios está cerca, no porque el sufrimiento sea santo, sino porque la fidelidad en medio del fuego revela dónde está realmente tu esperanza. Así que no tengas miedo de ser diferente, no tengas miedo de sobresalir. Y cuando la presión aumente, recuerda: nunca fuiste llamado a encajar. Fuiste llamado a reflejar un reino que no se puede sacudir. A primera vista, las bienaventuranzas pueden parecer una lista dispersa, bendiciones individuales para situaciones individuales. Pero míralas otra vez. Hay un patrón, un camino, una secuencia santa que lleva al alma desde el quebranto hasta la valentía. Comienza con ser pobre en espíritu, admitir que necesitas a Dios. Luego viene el llanto, lamentarse por el pecado y por el estado del mundo. Después la mansedumbre, rendir tu voluntad en lugar de imponerla. Y entonces el hambre, un anhelo profundo por la justicia, por la santidad, por Él. Ese hambre da lugar a la misericordia, un corazón que recuerda lo que ha recibido y lo ofrece sin reservas. La misericordia abre la puerta a la pureza, un corazón que no solo quiere tener razón, sino ser auténtico. De la pureza brota el pacificador, porque cuando Dios trae paz por dentro, comenzamos a traer paz a nuestro alrededor. Y cuando todo esto se vive a la vista del mundo, viene la persecución. No porque estemos haciendo algo mal, sino porque la luz siempre expone la oscuridad. Esto no es aleatorio, es formación espiritual. Las bienaventuranzas no son bendiciones aisladas, son las señales de una vida transformada. Jesús no nos dio 8 frases desconectadas, nos dio una escalera, una que comienza en la humildad y termina en la gloria, una bajada hacia la rendición que conduce a una subida con propósito.
Y si sientes que estás atascado al principio, vacío, llorando, débil, eso no es fracaso. Ahí es donde comienza el camino. Cada bienaventuranza fluye hacia la siguiente. No te conviertes en pacificador de la noche a la mañana. No puedes alegrarte en la persecución sin antes haber sentido hambre por algo más eterno que la comodidad. Por eso Jesús las habló en este orden. Nos estaba guiando. Porque la meta no es solo leer estas palabras, es vivirlas. Dejar que moldeen tus oraciones, tus decisiones, tus relaciones. Dejar que te sacudan y luego te reconstruyan. Así que detente por un momento. ¿Dónde estás tú en este camino? ¿Sigues tratando de probar tu valor? ¿O ya has admitido tu necesidad? ¿Tienes hambre de justicia? ¿O estás apagando ese anhelo con cosas que no duran? Esto no es una lista para memorizar. Es un camino para caminar. Y si lo sigues, paso a paso, no solo aprenderás lo que significa ser bienaventurado, empezarás a ver el mundo como lo ve Jesús. Comenzamos en una colina, donde la multitud se reunió, sin saber que estaban a punto de escuchar palabras que resonarían por toda la eternidad. Palabras que no sonaban a mandatos ni a rituales. Palabras que no trataban de impresionar a Dios, sino de parecernos a Él. Y ahora, después de recorrer cada bienaventuranza, nos queda una verdad ineludible. Esto no es una lista de virtudes para una élite espiritual. No es una escalera que subir. Es un espejo y una invitación. Las bienaventuranzas nos muestran cómo se ve una vida cuando el cielo empieza a irrumpir en ella. Cuando el reino de Dios echa raíces, no en tronos, ni en política, ni en poder, sino en el suelo silencioso de un corazón rendido. Jesús nunca prometió que este camino sería fácil. Prometió lamento, hambre, misericordia que quizás nunca sea devuelta, pureza que será malinterpretada, pacificación que te pondrá en el centro del conflicto, persecución que dolerá. Pero también prometió algo más, un reino que no puede ser sacudido, un consuelo que no puede ser robado, una satisfacción que el mundo no puede imitar, una visión de Dios tan real, tan cercana, que cambia la forma en que ves todo. Y aquí está lo hermoso. No tienes que esperar al cielo para vivir esta vida. Puedes empezar ahora, puedes caminar con humildad, puedes escoger la misericordia, puedes tener hambre de justicia en lugar de aplausos. Puedes amar cuando es difícil, puedes perdonar cuando te cuesta algo, y cuando lo hagas, no solo estarás obedeciendo a Jesús, estarás reflejándolo. Así que déjame preguntarte, ¿cuál de las bienaventuranzas te habló más profundamente? ¿Dónde sientes que el Espíritu te está empujando, suave pero firmemente, a rendirte, a crecer, a confiar? No dejes que esto sea solo otro video que miras y olvidas. Tómate un momento, reflexiona, ora de nuevo por estas bendiciones, despacio, con honestidad. Pídele al Espíritu Santo que las convierta en más que palabras. Pídele que las haga un estilo de vida. Y si este camino despertó algo en tu corazón, comenta aquí abajo. ¿Cuál de las bienaventuranzas sientes que Dios te está llamando a vivir con más valentía? Suscríbete a este canal para más exploraciones de la palabra llenas de verdad, profundas para el alma, que te desafían y te renuevan. Comparte este video con alguien que se siente demasiado roto como para ser llamado bienaventurado. Porque quizá lo que esa persona necesita no es otra promesa de autoayuda. Quizás solo necesita saber que Jesús se sentó y llamó santos a los heridos. El mundo aún corre tras el ruido, el poder y el orgullo, pero el reino real, sigue perteneciendo a los pobres en espíritu, y la bendición todavía habla.